No había sucedido en 100 años de historia de los Estados Unidos. El ala dura del Partido Republicano boicoteó 3 veces la votación de su propio líder parlamentario al cargo. Por la negativa de diputados trumpistas, Kevin McCarthy no ha podido ser nombrado como presidente de la Cámara de Representantes, cámara en la que los republicanos estrenan la mayoría. Soy Jenny Pérez y en Berlín. Destacamos. El Congreso de los Estados Unidos se vio obligado a suspender y aplazar hasta mañana miércoles una nueva votación del presidente de la Cámara de Representantes. A esta hora intenso el lobby republicano por salvar la candidatura de Kevin McCarthy y superar la crisis. El político ultraderechista Itamar Ben-Gvir visita la explanada de las mezquitas, desatando la polémica pocos días después de asumir como ministro de Seguridad Nacional. La yihad islámica advierte de una posible intifada. Y el pulso entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en Argentina. El presidente Alberto Fernández busca un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema y otros funcionarios por un fallo, según el gobierno, motivado políticamente. En Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy perdió las 3 votaciones de este martes a la presidencia de la Cámara Baja debido a la oposición de congresistas ultraconservadores de su partido. McCarthy necesitaba 218 votos y solo obtuvo 203, los mismos que en la primera ronda, por lo que tendrán entonces que celebrarse sucesivas votaciones que se van a reanudar a contar de este miércoles. Una situación que no se producía en todo un siglo en los Estados Unidos. Y Kevin McCarthy, un republicano crítico del expresidente Donald Trump, es rechazado por el ala más conservadora de su partido. Sin embargo, el congresista por California aseguró que dará la batalla. La Cámara Baja no puede dirimir ningún asunto hasta que sea elegido su presidente, que es la tercera autoridad de los Estados Unidos después del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, quien también preside el Senado. Terremoto político dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos. Tenemos desde Washington al periodista Pablo Pardo con la crónica. Pablo, saludos. Y bueno, no ha sucedido en 100 años. ¿Cuán grande es la crisis entre los congresistas republicanos moderados y el ala dura del trumpismo? Sí, verdaderamente es una crisis muy grande porque, como tú bien has dicho, hace 100 años que no pasaba algo parecido. Ya en este momento se va por la tercera votación. Sigue sin salir un vencedor, sigue sin ganar McCarthy y pueden llegar, bueno, el récord son 133 votaciones, creo que en el año 1855. McCarthy ha dicho que está dispuesto a llegar a las 133, pero el bloqueo es total y absoluto porque hay unos 20 representantes, sobre todo del llamado Caucus de la Libertad, que son para algunos considerados de ultraderecha, muy trumpistas en general, pero más que trumpistas muy conservadores, que se oponen en redondo y al mismo tiempo además hay ya un enfrentamiento personal. Ahora mismo, digamos, entre McCarthy y sus seguidores y este grupo de 20 representantes republicanos es verdaderamente una cosa prácticamente personal lo que hay en este momento. Y precisamente por eso, Pablo, ¿qué hará falta para salir de esta crisis? ¿Otro nombre, un sustituto a McCarthy? Es muy difícil saberlo porque el whip, que es como si dijéramos el jefe del grupo parlamentario, aunque no hay grupos parlamentarios en el Congreso de Estados Unidos republicanos, Scalise, él ha dicho que no se va a presentar como candidato contra McCarthy. Es decir, que si McCarthy no se retira, él no se va a presentar. Y además tampoco está claro que Scalise consiguiera el apoyo de estos 20 representantes. Porque la cuestión es que estos 20 representantes lo que quieren es que el speaker, que es el presidente de la Cámara, tenga los poderes muy limitados, tenga unos poderes más limitados de lo habitual, para, digamos, que si él hace algo que a ellos no les guste, pues tener más fácil la posibilidad de echarlo. Entonces, digamos que no es ya una cuestión meramente ideológica, es una cuestión incluso un poco personal, en el sentido de no nos fiamos de este señor, de McCarthy, y por consiguiente queremos que, si él va a conseguir nuestro voto, tiene que ser un voto muy condicionado y en el momento en el que nosotros queramos, a la calle. Y al cabo de las rondas que sean necesarias, Pablo, si acabara siendo electo McCarthy, ¿estaría acaso en una posición de debilidad? Eso dicen los analistas ahí mismo en Estados Unidos. Y aquí la pregunta, ¿será él a la dura de los republicanos entonces y gobernable dentro de sus propias filas?
La verdad es que sí a las dos preguntas. Estaría en una posición de debilidad, porque el Partido Republicano tiene una mayoría por la mínima en la Cámara de Representantes, tiene creo que 7 asientos más de los necesarios, y si tiene a 20 manifiestamente y abiertamente en contra, no es capaz de gobernar, no es capaz de tener mayorías. Para eso tiene que negociar con los demócratas, lo cual a su vez, digamos, da más argumentos a sus críticos de que es un vendido, de que no mantiene, digamos, la pureza ideológica. Y este ala es verdaderamente ingobernable. Esto ya había sucedido, por ejemplo, en la época de John Boehner, que fue presidente de la Cámara con Barack Obama. Pero con Boehner la mayoría republicana era más grande, con lo cual podía permitirse el lujo de que hubiera una parte de congresistas muy conservadores que no le apoyaran. El problema es que ahora la mayoría republicana es mínima, es minúscula, y si McCarthy sale de esto va a estar completamente condicionado por estos 20, si negocia con ellos mal, porque los otros 200 se van a enfadar, si negocia con los demócratas también muy mal, porque estos se van a enfadar con él, con lo cual digamos que es una situación en la que solo puede perder. Qué increíble situación, Pablo Pardo. Muchas gracias por este análisis en Washington. Gracias a vosotros. Muchas gracias. El flamante ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, uno de los líderes de la extrema derecha de ese país, visitó este martes la explanada de las mezquitas, generando una ola de críticas. El sitio considerado sagrado por el Islam y por el judaísmo se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén, en el sector reservado, según el statu quo internacional, para el culto palestino o musulmán. Varios países árabes condenaron el desplazamiento del ministro israelí. La Casa Blanca consideró inaceptable cualquier cambio que rompa el frágil equilibrio en los lugares santos. El embajador alemán en Israel, en tanto, Steffen Seibert, pidió evitar acciones que puedan acentuar las tensiones. Hay naturalmente mucha preocupación de quienes temen se pueda desarrollar una segunda intifada, una tercera intifada en ese lugar sagrado para ambos partes. Nuestro experto en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán, tiene más detalles y la perspectiva. Miquel, el ministro Ben-Gvir sabía muy bien lo que estaba haciendo. Como candidato reclamó el derecho de los judíos de acceso a ese lugar sagrado para los musulmanes. Y aquí la pregunta, ¿se propone derribar el status quo del lugar? Desde luego, se propone acabar con el status quo y esto es lo que ha repetido él, desde luego en numerosas ocasiones desde que está en política, antes como diputado y ahora ya como ministro de Seguridad del país. Ben-Gvir, de todas formas, hay que decir que no es el primer ministro en su cargo que sube al monte del templo, aunque sí que es quien públicamente ha desafiado abiertamente este statu quo por el cual solo los musulmanes pueden rezar en este lugar que hay que recordar es el más sagrado para el judaísmo. Él lo que quiere o lo que explica es que quiere abrir la puerta a los judíos para que se acerquen a este lugar. Lo que no podemos perder de vista también es que uno de los grandes sueños del ultranacionalismo sionista es construir un nuevo templo en este lugar. Hasta ahora los ultranacionalistas eran un grupo marginal, pero ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos hablando de la tercera fuerza política del país. Y a costa de las críticas, ahora el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha negado a modificar esa convención actual en la explanada de las mezquitas, como viene exigiendo Ben-Gvir. ¿Qué voz va a pesar más, Miquel, al interior de la coalición de gobierno? Pues tenemos que ver, solamente se ha cumplido una semana desde que está en vigor esta nueva coalición. Hay que tener en cuenta que hasta ahora al menos Netanyahu y sus anteriores gobiernos sí que había sido muy cuidadoso con todo lo que tenía que ver con la seguridad, pero estamos observando cambios y lo que hemos visto hoy es uno de ellos, porque Ben-Gvir se ha subido al monte del templo, ha sido después de hablar con el propio Benjamín Netanyahu, y también hay que tener en cuenta que otras de las decisiones que ha tomado referentes a la seguridad, pues vamos a ver qué efectos tiene, porque Bezalel Smotrich, que es el aliado de Ben-Gvir dentro de la coalición ultranacionalista religiosa, de sionismo religioso, es quien está al frente de la Policía de Fronteras, que es la que gestiona los territorios ocupados. Los colonos radicales ahora son la tercera fuerza en Israel, y eso sí, Netanyahu piensa que va a poder controlarlos, pero vamos a ver, porque solamente llevamos una semana con el nuevo gobierno. La yihad islámica amenazó, Miquel, con una posible intifada. ¿Lo ves posible? Desde luego, yihad islámica no es quien para amenazar con intifada.
Si dentro de las facciones armadas palestinas hay alguna que tiene capacidad para hacer algún tipo de movimiento importante, es Hamás, no es Yihad Islámica. Y también hay que ver que han pasado 23 años desde que Ariel Sharon hiciera lo que hoy ha hecho Ben-Gvir, subir a lo que los judíos llaman el monte del templo. Las cosas están cambiando, pero lo que sí es cierto es que si por encima de facciones y partidos políticos, si hay algo que sigue uniendo a los palestinos es Al-Aqsa, ¿no? Y yo creo que no es que sea algo, es que es lo único que les une ahora mismo, muy por encima de facciones y partidos, con lo cual, desde luego, Israel, con todo lo que tiene que ver con la esplanada de las mezquitas, está jugando con fuego. Miquel Ayestarán, muchas gracias por este análisis. Gracias a vosotros. Y según reportes independientes, los comandantes del ejército ruso estarían haciendo frente a una ola de críticas tras el ataque ucraniano en Makivka, Donetsk, ataque por el que hoy Rusia elevaba el número de sus soldados muertos a 89. Ucrania, en cambio, cifró los muertos en más de 400 soldados rusos y a 750 las pérdidas, las bajas en las últimas 24 horas. Ciudadanos rusos en Samara en una solemne ceremonia para honrar a los soldados muertos en Ucrania. Entre los que murieron en el bombardeo de fin de año en Makivka hay muchos lugareños. El Kremlin afirma que murieron 63 soldados, pero Ucrania y críticos rusos estiman que fueron centenares. Nos juntamos para honrar la memoria de todos los soldados muertos en la operación militar especial. Nos reunimos porque es difícil para todos. Montañas de escombros son todo lo que queda tras el bombardeo. Ahora, nacionalistas rusos y algunos funcionarios exigen que se castigue a los comandantes que, según ellos, ignoraron los peligros. Según algunos informes, los soldados se encontraban junto a un depósito de municiones que explotó en el ataque. Otros afirman que la gente había utilizado sus móviles rusos, revelando así la ubicación a las fuerzas ucranianas. Este ataque no ha detenido los bombardeos rusos contra Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso reivindica nuevos bombardeos en la región de Donetsk. Uno de los impactos destruyó la pista de hielo que, según las autoridades, funcionaba como almacén humanitario. Los 3 impactos dañaron una pista de patinaje situada en el centro de la ciudad y también partes del sector residencial e industrial. Las autoridades ucranianas informaron de la muerte de una persona y otra herida. 20 edificios habrían resultado destruidos. Y damos un salto en el mapa para hablar de Argentina y el presidente Alberto Fernández, quien recibió este martes el apoyo de 11 gobernadores para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema y a los restantes jueces de la máxima instancia jurídica del país, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones. El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de senadores, con mayorías especiales de 2/3 de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo. La razón de las últimas tensiones es un reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado argentino a restituir fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por la oposición. El presidente argentino sostiene que el fallo es una inyección económica a la carrera política del conservador Horacio Rodríguez. Y lucha de poderes irreconciliables en Argentina. Alejandro Rebocio, mi colega, con más detalles en Jujuy. Alejandro, saludos. Y 11 apoyos de gobernadores en una votación que está en manos del Congreso. ¿Le resultará la estrategia al presidente Fernández para impulsar el juicio político nada menos que contra los magistrados de la Corte Suprema? Parece muy difícil que pueda tener esas mayorías especiales el Frente de Todos, el gobernante peronismo, para poder destituir a los jueces de la Corte Suprema. En el Senado apenas tiene la mayoría absoluta por una mínima porción de senadores. En la Cámara de Diputados directamente carece de mayoría
absoluta. Necesitaría el apoyo de Juntos por el Cambio, la alianza opositora, que ya anticipa que no va a intentar destituir a los jueces de la Corte, o buscar también los apoyos de los partidos provinciales, los socialdemócratas o socialistas, los peronistas disidentes, la izquierda trotskista. Va a ser muy difícil que pueda reunir los votos necesarios. Parece más una estrategia del gobierno para desgastar a los jueces de la Corte después de que esa Corte fallara varias veces en contra de sus intereses y que además mostrara bastante cercanía con los intereses de la oposición, de los principales líderes de la oposición argentina. Alejandro Fernández está arriesgando mucho con este pulso, hay que decir. ¿Por qué para el presidente es tan importante revertir la decisión del expresidente Macri y evitar los recursos vayan a parar a los políticos conservadores? ¿Es solo cálculo político? El gobierno lo que quiere es ponerle un freno a los fallos de la Corte, presionarla para el futuro, después de varios episodios que despertaron polémica. Desde unas escuchas ilegales donde el portavoz del presidente de la Corte hablaba con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, sobre el fallo que posteriormente hicieron los jueces de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires y en contra de la Nación en un reparto de impuestos. También ha habido otros fallos de la Corte Suprema contra, por ejemplo, contra la dirigente kirchnerista jujeña de esta provincia, Milagro Sala. También ha habido intervención, por ejemplo, del presidente de la Corte, que se asumió el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y destituye jueces. También hubo fallos de la Corte sobre este Consejo de la Magistratura. En definitiva, varios episodios que han enfrentado al gobierno y la Corte, y de esta manera el presidente Fernández trata de ponerle cierto freno. Vamos a ver cómo sigue la historia allá en Argentina. Muchas gracias, Alejandro Rebocio. Gracias a ustedes. Y de Argentina a Bolivia, donde continúan este martes las manifestaciones que exigen la liberación del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Las iglesias católicas y evangélicas convocaron movilizaciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, y también ha presentado denuncias ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la detención del líder opositor hace casi una semana, las protestas no cesan en Santa Cruz de la Sierra y han sido recurrentes los enfrentamientos como estos entre civiles y policías, los primeros con petardos y pirotecnia y los segundos con gases lacrimógenos. El gobierno, por su parte, informó este martes que Camacho, quien se encuentra en una cárcel en las afueras de La Paz, recibirá atención médica en el centro penitenciario. Las iglesias deciden intervenir decididamente. Frania Tan, compañera, con detalles en La Paz. Tania, el exgobernador Camacho sabemos que ya recibe medicación en la cárcel donde se encuentra, al tiempo también de que ha sido ratificado las condiciones para su permanencia en la prisión. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Sí, efectivamente, hace algunos instantes sus abogados de la defensa han confirmado que Luis Fernando Camacho ha recibido ya atención médica. En este instante estaría en un cuarto ya con un suero a goteo que va a durar 24 horas, por lo tanto no pueden entrar ninguna persona a visitarlo. Los abogados han denunciado que después de 5 días el gobernador de Santa Cruz ha recibido la atención médica. Por otro lado, también hay que considerar que la Asamblea Departamental de Santa Cruz ha señalado que Luis Fernando Camacho va a seguir gobernando desde el penal de Chonchocoro. Han asegurado que tiene todo el apoyo de la bancada de Creemos. Mientras tanto, se desarrolla una multitudinaria marcha a esta hora en la ciudad de Santa Cruz con gente vestida de blanco y también con banderas pidiendo la liberación de Luis Fernando Camacho. Por otro lado, aquí en la ciudad de La Paz también hay movilizaciones. Sin embargo, otro escenario de conflicto también es la puerta del penal de Chonchocoro, donde se ha registrado enfrentamientos de gente que ha ido a visitarle, y también los ponchos rojos que han intentado impedir la visita o obtener información de la situación de Luis Fernando Camacho. La situación es tensa en la ciudad de Santa Cruz, hay bloqueos, hay marchas y están exigiendo que se libere al gobernador de Santa Cruz. Tania Frank, muchas gracias por todas estas novedades allá en La Paz. Un abrazo hasta Bolivia. Y en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN por sus siglas, negó este martes ser parte siquiera del acuerdo de cese al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre.
El ELN anunció en cambio que aún no existe ningún acuerdo en esta materia y subrayó que no acepta tampoco el decreto unilateral del gobierno. El presidente Gustavo Petro, y este es el problema, anunció un acuerdo de cese al fuego por 6 meses entre el gobierno y el ELN, así como con 2 grupos disidentes de la FARC, el grupo narcotraficante Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada de origen paramilitar. El primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia defiende la salida negociada del conflicto con rebeldes, narcos, paramilitares y pandilleros en una estrategia conocida como paz total. Vamos ahora a hablar de algo muy distinto de economía y lo hacemos con mi colega Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Con noticias, la verdad que no muy halagüeñas. El Fondo Monetario Internacional advierte que 1/3 de la economía mundial estará en recesión este año y prevé que 2023 será más duro que el que dejamos atrás. De acuerdo con la directora del fondo, esto se debe a que Estados Unidos, la Unión Europea y China, las 3 principales potencias económicas, se están desacelerando al mismo tiempo. Un nuevo año y pronósticos nuevos. El 2023 se anuncia como un año de desaceleración económica. Según el FMI, China, Estados Unidos y la Unión Europea se enfrentan a un periodo de turbulencias económicas. Comencemos con China, que sufre un nuevo brote de COVID. Su crecimiento se ha frenado. Sin embargo, las previsiones para la segunda mayor economía del mundo apuntan a un mejor final de año. Ahora, sobre las tensiones entre China y Estados Unidos. Las secuelas de su actual desacoplamiento son costosas. El FMI estima que la ruptura comercial podría reducir el PIB mundial en más de $1 billón. El FMI considera que Estados Unidos es quizás la economía mejor preparada. Un dólar fuerte o tipos de interés altos golpearían a los mercados emergentes y el monto de las deudas podría crecer a medida que el dólar sube. En cuanto a Europa, la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética han devastado las perspectivas económicas, pero hay un aspecto positivo. El fin de la dependencia energética de Rusia está cada vez más cerca. Y 2022 no ha sido un buen año precisamente para el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. Mientras su dueño, el polémico magnate Elon Musk, estaba ocupado con la adquisición de la plataforma Twitter, su empresa se desangraba. Y ahora el jefe de Tesla en China asumirá también más responsabilidades en Estados Unidos. 2022 fue un año turbulento para Tesla y aún hay nubes en el horizonte. Las entregas de vehículos en el último trimestre estuvieron por debajo de las expectativas de Wall Street. La cifra para todo el año de 1.300.000 vehículos entregados fue un récord. Pero la subida del 40% anual fue menor que la meta del 50% que se había impuesto la compañía. Tesla también sufrió el desplome de su capitalización bursátil. Luego de las fuertes subidas en los 2 años previos, las acciones cayeron en 2022 un 65%. El mercado se ha desarrollado y Tesla hace de catalizador para llevar la electromovilidad al público masivo. Pero la competencia ha crecido. En los próximos años veremos que Tesla, al menos en lo que hace a sus vehículos, opera en un mercado limitado. Y además está la cuestión de Elon Musk. La compra de Twitter lo ha distraído de su compañía automotriz. Su futuro al frente es un tema de discusión. Tom Zhu, el jefe de Tesla China, acaba de ser promovido para supervisar directamente las plantas de ensamblaje en Estados Unidos. Esto lo convierte en el número 2 de la compañía, reportando únicamente al propio Musk. Si Musk se fuera, él sería su obvio sucesor. Y vamos ahora con un resumen de otras notas económicas de la jornada. La cotización de las acciones de Apple cayó al 4% el martes, lo que se traduce en la pérdida de $1 billón en el valor de mercado de la compañía desde máximos del año pasado. La última caída se debe a reportes sobre recortes de producción en China. Y hablando de China, la actividad en la industria manufacturera allí cayó en diciembre por 5º mes consecutivo, de nuevo a causa de la propagación de la COVID y las medidas impuestas para contenerla. Las autoridades temen contagios masivos en las vísperas de las festividades del Año Nuevo lunar.
El martes se llegó al puerto de Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, el primer cargamento de gas natural licuado procedente de Estados Unidos, el buque cisterna Maria Energy. La terminal es parte de una red de infraestructuras alternativas que Alemania ha venido desarrollando para reemplazar el gas que importaba desde Rusia. Seguimos en Alemania. En 2022 la inflación marcó un récord histórico desde el nacimiento de la República Federal tras la Segunda Guerra Mundial, alcanzando el 7,9%. La buena noticia es que la inflación se desaceleró en diciembre de 10 a 8,6%. ¿Qué significa esta caída tan abrupta? Esta era la respuesta de nuestro analista en Frankfurt. Sí, ha sido una buena noticia de la jornada de hoy. El motivo principal sería las ayudas millonarias que el gobierno alemán ha puesto en marcha para crear un escudo y proteger a las empresas y a los ciudadanos. Por ejemplo, en el mes de diciembre se pagó la totalidad de las facturas de los hogares del gas y también de los pequeños negocios, y eso habría sido fundamental para esa reducción que adelantabais del 10 al 8,6%. La pregunta ahora es si eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Algunos dicen que en enero y febrero podría volver a repuntar la inflación, pero otros piensan que no van a ser los récords que hemos visto durante el 2022. Entre otras cosas porque veremos nuevas subidas de los tipos de interés aquí en la eurozona y, por ejemplo, aquí en concreto en Alemania, a partir de marzo empezará a aplicarse un tope a los precios de la energía y del gas, que tendrá también efecto retroactivo para enero y febrero. Vamos con una última noticia, Jenny, que llevamos siguiendo desde hace varios días ya. Es así, los funerales de Pelé, un día que sirvió sobre todo para ver unidad en un país altamente polarizado como es Brasil. Allí fueron sepultados en Santos los restos de Pelé y las calles de la ciudad vieron pasar el cortejo fúnebre que partió del estadio Vila Belmiro, donde el astro del fútbol mundial fue velado durante 2 días. La capilla ardiente, donde yacía el cuerpo embalsamado de Pelé, fue visitada por unos 230.000 aficionados. El recién estrenado presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, gran aficionado del fútbol, también pasó por el Estadio del Santos para rendirle tributo. La avenida que circunda el mítico estadio del Maracaná, en Río de Janeiro, donde Pelé marcó su gol número 1000, será rebautizada el miércoles con su nombre. Y así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de noticias. Nos vemos en la próxima edición, si así lo desean. Hasta más tarde.